Buen día, doctor. Gracias, por conectarse. Este, yo creo que seguirán uniendo. Eh, Ayer teníamos más quórum, ¿no? Este, Vamos a comenzar. Ya. Es que dice que mañana 5 de mayo, es oficial. Ay, así es. Con razón. Puede ser, ¿eh? Puede ser esa la razón. Ok, bueno, ahí está Daniel. Ya estábamos. Bueno, hoy, como lo apuntamos ayer, como lo adelantamos, vamos a hablar sobre argumentación y política o argumentación política. Puede enfocarse desde esas dos posibilidades. Un binomio interesante que obviamente pues tiene bastante impacto e interés dentro de los estudios de derecho electoral, ¿no? ¿A qué nos referimos con argumentación política? Bueno, pues nos referimos obviamente a toda esa, eh, todas esas construcciones, sobre todo de tipo retórico, que se utilizan dentro de la actividad política, ¿no? Aquí intento ser muy cauteloso porque siempre cuando se inician estos análisis, eh, por decirlo así, multidisciplinarios, siempre que se trata de relacionar dos áreas del conocimiento, dos ciencias, pues siempre se corre el riesgo de extrapolar, ¿no? Justo ahora en la Escuela Judicial Electoral está iniciando bueno, ya lleva un rato, una maestría en ciencia política que, que bueno, pues afortunadamente están coordinando, dirigiendo y impartiendo clases politólogas y politólogos, ¿no? Entonces, ahí pues se minimizan los riesgos porque de alguna forma los contenidos, el temario, pues lo van desarrollando de acuerdo pues, a un estatuto epistemológico que se ha ido generando con el tiempo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues obviamente siempre cuando se reúne uno con politólogos o politólogas, siempre hay este tema eh, de que los abogados hacemos como esto de juridizarlo todo, ¿no? O sea, o de verlo todo desde la perspectiva del derecho. No sé si pase con otras áreas, pero nosotros tenemos esa tendencia a como a singularizar los diferentes saberes. Así que si ustedes atienden, ya lo hemos hecho aquí, ¿no? Cuando hablamos de sociología jurídica, de antropología jurídica, normalmente o sea, nos estamos refiriendo a otra cosa distinta a la antropología o propiamente a la sociología, ¿no? Pasa con la filosofía del derecho también, o sea, es decir, terminamos generando áreas que tienen poco que ver con el área general. Eh, y bueno, siempre esa es la queja, ¿no? Entonces, sobre todo en ciencia política pasa eso. Yo he tenido, pues, gratas experiencias, justo a partir, digamos, de esta postura de humildad epistemológica, por llamarla de un modo, ¿no? De acercarse, pues, eso, a la Facultad de Ciencias Políticas, algún taller, algún espacio. Ahora está ya una colega, Rosa Merlin, que es abogada, pero está allá en el área de relaciones internacionales, entonces ha hecho varios seminarios sobre derecho y política. Entonces siempre trata uno, pues, que debe ser con todo en la vida, de ir a aprender, ¿no? O sea, de entender un poco la estructura mental que hay detrás de la ciencia política. Porque claro, uno podría presumir que nosotros sabemos de política, ¿no? En tanto que el derecho habla del Estado, el Estado tiene que ver
con el fenómeno de la política y que de algo, bueno, incluso nuestra constitución lleva ese nombre, ¿no? Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, digamos que la primera recomendación es hacerlo con cautela. Ahora bien, también es cierto que un poco siguiendo la crítica Foucaultiana a propósito de las disciplinas, es posible que también a la ciencia política le pase como al derecho, ¿no? O sea, es decir, que viva en algún momento una especie de ceguera de taller, ¿no? Entonces, que se generen eh, algunos conceptos en torno a la ciencia política que puedan eventualmente tratarse de manera multidisciplinaria, pero pues por esta ceguera, por esta cerrazón, no, se conserven ahí, ¿no? Entonces, sí esta humildad epistemológica, pero a veces también intentar un poco forzar los análisis para generar desafíos conceptuales en torno a las distintas áreas que podrían ser comunes entre, entre las dos disciplinas o ciencias sociales, ¿no? Dicho esto, entonces, eh, no sé, aquí igual, si hay alguien que estudió ciencias políticas o que tiene esa experiencia también que nos lo comparta, ¿no? Eso sería maravilloso, ¿no? O sea, digo, si no, de todas maneras, yo lo que quería decir es que aunque nos acerquemos con cautela, pues también seamos, digamos, valientes y nos adentremos en el análisis de lo político con pues, cierta liberalidad, ¿no? Porque si no, entonces terminaríamos en la indecibilidad de la política, ¿no? En tanto que no somos politólogos, no podríamos hablar de ello, ¿no? Y sin embargo, necesitamos y requerimos de esos, de esos conocimientos, ¿no? En tanto que, por ejemplo, una gran parte del derecho electoral tiene que ver con el modelo de comunicación política, que es un concepto jurídico. O sea, es decir, un área multidisciplinaria en donde coinciden el derecho electoral, las ciencias de la comunicación y las ciencias políticas. Entonces, por ejemplo, ahí pues no nos podemos exentar, ¿no? O sea, al final se está comunicando lo político. Ah, entonces, ¿qué es lo político, no? O sea, tenemos que definir lo político. Y entonces, fíjense qué interesante, porque justo en el modelo de comunicación política decimos tal o cual argumento político puede ser ilícito o tal o cual argumentación política puede llevar a la nulidad, ¿no? Que es una calificación jurídica. Entonces, digamos que con estos prolegómenos sí podemos darnos permiso de adentrarnos en tratar de definir qué es la argumentación política, qué es la argumentación política. Así creo que se entiende perfectamente, ¿no? O sea, es decir, así como lo hemos venido aquí reiterando, que hay diversos modos de definir la argumentación, bueno, en este particular punto entendemos la argumentación política como una serie de ideas articuladas para poder expresar un discurso que contiene el mensaje de alguna fuerza política, de alguna persona que está ejerciendo sus derechos políticos y que de la misma manera es recibida por un grupo de personas o por una persona que también ejerciendo sus derechos políticos se informa y se forma una idea respecto de ese mensaje y toma una decisión, ¿no? Entonces, el ejercicio de los derechos políticos, fíjense, otra vez, derechos políticos, o sea, exige de nosotros una definición, ¿no? De qué cosa entendemos por política. Y yo dije ya al inicio de manera un poco provocadora o provocativa que la argumentación jurídica caería dentro del terreno, la argumentación política caería dentro del terreno de la retórica, ¿no? O sea, pues ya tuvimos oportunidad de discutir algunas cuestiones a propósito de qué cosa es la retórica, pero bueno, en términos aristotélicos, o sea, nos referimos a un discurso que está, que no necesariamente es técnico, que es un discurso que trata de convencer,
que es un discurso que eventualmente o mayoritariamente se basa en las emociones, y nosotros también ya tuvimos oportunidad de explorar esa parte, y que incluso siguiendo algunos autores y autoras contemporáneas, sea el caso de Byung-Chul Han, pues incluso tiene algunas cuestiones o herramientas de la psicología, ¿no? Entonces, hoy lo que conocemos como argumentación política está muy atravesada por elementos o herramientas psicológicas, uso de emociones, e incluso yo podría decir que casi es un tema que se liga de manera inmediata al tema del marketing, ¿no? O sea, sí es como cuando hablamos de cómo se constituye o se conforma ese modelo de comunicación política, normalmente lo entendemos como las herramientas que se utilizan dentro de la mercadotecnia, ¿no? O sea, vender ideas políticas. Eh, Esto es lo que, digamos, de manera a lo mejor muy elemental, muy superficial, podríamos denominar argumentación política. Pero creo que podemos irnos extendiendo en la medida de lo posible, encontrando algunas otras conexiones entre estos dos conceptos, argumentación y política, ¿no? O sea, por eso les decía yo que teníamos estas dos posibilidades. Entonces, cuando podríamos decir que atendiendo a esa primera aproximación, ¿no? Que dentro del modelo de comunicación política, pues circulan argumentos. Claro, si me escuchara hablar un teórico de la argumentación jurídica, ahorita me estaría reprochando, ¿no? Porque eso no es argumentación, ¿no? O sea, eso no sigue necesariamente un modelo de lógica formal, no necesariamente están hablando de silogismos, pero acuérdense que en este diplomado nos dimos permiso de ampliar el espectro y la noción de argumentación, ¿no? Este, entonces, yo creo que a mí me parece válido, igual ustedes podrían discurrir sobre este asunto, ¿no? Que es que se pueda hablar de argumentación política, ¿no? En términos de la conformación de un discurso, ¿no? Y por discurso entiendo obviamente el concepto que Michel Foucault generó, ¿no? Es decir, una comunidad de intérpretes que haciendo uso del lenguaje llega a términos comunes y genera una, a través del disciplinamiento, un mensaje, una estructura, una forma de decir que esa comunidad de intérpretes entiende, ¿no? Y aquí está interesante porque si seguimos justo la ruta Foucaultiana, entonces encontramos que la comunidad de intérpretes dentro y aquí voy a usar la distinción que he estado usando ya desde algunos meses atrás, de Chantal Mouffe, ¿no? Lo político y la política, ¿no? Eh, lo político como ese espacio que la clase política monopoliza e instrumentaliza, ¿no? Y la política como la actividad social en la que todas las personas se desenvuelven o se desarrollan para, para poder realizar pues la vida pública, ¿no? Entonces, digamos que aquí es curioso porque la argumentación política tiene esta capacidad de poder articular ambos mundos, lo político y la política, ¿no? Y aquí se pone interesante, ¿no? Eh, Aquí tratando de poder generar un concepto que no sea útil, ¿no? Eh, es interesante porque cuando los políticos dentro de lo político empiezan pues a hacer algún tipo de comunicación, ¿no? Algún tipo, porque fíjense qué interesante, estamos volviendo a la clase 1, donde yo le sugerí que para mi argumentación era más cercana a,
a comunicación que a fórmulas, ¿no? O sea, es decir, al final de cuentas, la argumentación como un modo de exponer y de entender las ideas de los demás, ¿no? Y que vuelvo a insistir, ya lo había dicho aquí, está en la polémica entre Alexi y Habermas, ¿no? Entonces, Habermas, en esa idea como del auditorio, ¿no? En donde, pues, eso, hay una serie de personas que están esperando escuchar de otras algunas ideas para poderlas, pues eso, poderlas entender y llegar a acuerdos y consensos, ¿no? En la idea habermasiana. Entonces, aquí lo interesante es eso, ¿no? Si nosotros, o en el imaginario colectivo al menos, creemos que los políticos generan una especie de códigos lingüísticos cerrados que solo entienden ellos, ¿no? Eventualmente, la cultura popular libera, ironiza, parodia esos códigos, ¿no? O sea, fíjense qué interesante, porque donde podríamos encontrar una crítica a lo político es curiosamente en la cultura política, en la cultura popular, ¿no? O sea, justo eso, en la ironía, en la parodia, ¿no? Cuando se burlan, se deconstruye ese código, esa forma de, de, eh, de comunicación de lo político. Entonces, cuando en la cultura popular entendemos cómo puede eventualmente funcionar eso adentro, ¿no? Obviamente, aquí el análisis es amplísimo, porque cuando se intenta o se trata de describir cuál es ese tipo de argumentación, pues muchas veces se dice que se basa en una especie de planteamiento maquiavélico, ¿no? O sea, literalmente se sigue las posturas que Nicolás Maquiavelo dijo hace cientos de años, en El Príncipe, y que de alguna manera este, se volvió una especie de modelo de la modernidad que hasta la fecha sigue presente, ¿no? Como una cosa eh, utilitarista, de conservación del poder, etcétera, ¿no? Entonces es interesante porque cuando se habla de argumentación política desde el derecho, desde la argumentación jurídica, ¿no? Podemos de alguna manera hacer una especie de crítica y decir que se trata, pues, de eso, de un espacio en donde la mayoría de cuestiones que se tratan es sobre el poder, ¿no? Y aquí es donde empiezan las cuestiones multidisciplinarias, ¿no? El poder para los abogados, para las abogadas, se manifiesta como una especie de herramienta que supuestamente debería de estar al servicio del derecho y de la sociedad para poder alcanzar algunos fines y objetivos. Y para los políticos es al revés. El derecho está sometido a la política, el derecho está sometido al Estado y lo que termina siendo un instrumento es el derecho. Entonces, justo eso me estaba comentando Alejandro Camacho, que, que era como eh, pues curioso, ¿no? De la maestría en ciencias políticas, porque los politólogos iban jugando un poco con la mente de los estudiantes, ¿no? De esa maestría, porque, bueno, el ejemplo que me contó es que estaba un profesor exponiendo sobre una metáfora que tenía que ver con la energía eléctrica, ¿no? Y entonces decía que el sistema de gobierno en México es como un sistema eléctrico, ¿no? En donde va fluyendo una serie de energía, pues eso, hay una energía que va y enciende algunos focos, otros no, hay cortocircuitos, o sea, estaba usando esa metáfora. El chiste es que la pregunta era, ¿qué es lo que corre a través de esa estructura, ¿no? De ese cableado, ¿qué es lo que corre? Y los estudiantes de derecho, sin dudarlo, dijeron, los derechos humanos.
Entonces, dice Alex Cabacho que el profesor, o sea, ya me lo imagino, o sea, me imagino perfectamente la cara, regodeándose así, como, no, se equivocan, lo que corre ahí es poder, ¿no? O sea, lo que está en el entramado de la estructura estatal es poder, ¿no? Como diría Gamben, este, poder desnudo, ¿no? Este, utilizando el latín, ¿no? Nuda potestas, ¿no? Poder y ya. ¿No? ¿Y por qué lo hace? Porque puede. Cuando entre en nuestra mentalidad y en la argumentación jurídica es lo hace porque está facultado, porque hay una regla que lo establece por el Estado de Derecho y eso. En la ciencia política, la argumentación jurídica es mucho más simple, ¿no? Lo hace porque puede. Y quizá ahí ese contraste es muy útil, ¿no? O sea, es muy útil para a veces servir como una especie de reacomodo mental por parte de la ciencia jurídica para decir, bueno, es que la argumentación jurídica es así, ¿no? Alguien diría en términos filosóficos, ¿no? Es cinismo, cinismo en ese términos filosóficos, ¿no? Es decir, si, de alguna forma es paradójico, pero la argumentación jurídica en algún sentido es muy elemental, muy burda, muy cínica, pero por otro lado, o sea, también se ve como rebuscada, eh, de alguna forma, eh, vamos a decirlo así, encriptada, codificada, no sé, pero o sea, ahí está la paradoja, porque en realidad los politólogos donde ven que hay más como confusión argumentativa, o sea, todo lo que yo estoy diciendo creo que lo podrían decir al revés, ¿no? El derecho es retórico, el derecho es confuso, el derecho es complicado, ¿no? Aunque por su tecnicismo parecería igual, lo mismo que estamos diciendo, elemental, burdo, ¿no? Este, es interesante, ¿no? Estos ejercicios que estamos intentando hacer en la Escuela Oficial Electoral, vamos a ver a qué puerto nos lleva, ¿no? Porque ahora está por implementarse el doctorado. Entonces, puedes cursar la maestría en ciencia política y luego continuar con el doctorado, ¿no? Insisto, la idea es que nos apoyen los politólogos, las politólogas en esta tarea, pero yo digo que no está mal correr ese riesgo, ¿no? O sea, porque pues al final nos toca entender y hablar sobre qué cosa es lo político y entonces hacia allá tendremos que adentrarnos en algún momento, ¿no? Dice Edgar, pero solo es para personal de tribunal, ¿no? No, no, no. Las maestrías y los doctorados está abierto para todo mundo. Pero de todas maneras les investigo. A ver qué dice. La maestría sí fue doctor. Ah, la maestría fue así, solo para el personal. Eso lo voy a averiguar. Pero bueno, la idea es que se está generando un espacio ahí, ¿no? Interesante sobre sobre las conexiones entre política y derecho, ¿no? Entonces, gracias Edgar, sí, pues yo creo que de alguna forma a veces nos tendríamos que arriesgar nosotros a tratar de encontrar esas conexiones y esos puntos comunes, ¿no? Con la ciencia política. Insisto, nos toca hacerlo porque pues eventualmente justo la argumentación jurídica tiene que evaluar si la argumentación política, decía yo, es lícita o ilícita, ¿no? O sea, si amerita o no una calificación desde el derecho que pueda ser de alguna forma validar o invalidar un tipo de argumento político, ¿no? Ahora, aquí está interesante porque por eso este diplomado está confeccionado así. La argumentación política eh, ha entendido que puesto que el objetivo es retórico y es convencer a las personas, ¿no? Dentro de lo político, entonces se arriesga a incluir más estilos y más tipos de narrativas, ¿no? Y eso quizás es lo que luego a veces cuesta
trabajo dentro de la argumentación jurídica, ¿no? O sea, me explico, ¿no? O sea, pensemos en algo tan sencillo como una sentencia, ¿no? Entonces, la sentencia va teniendo argumentos jurídicos, es decir, es válido, inválido, se ajusta a los términos de ley, no se ajusta, pero hay una parte que es complicada, ¿no? En esa calificación se tiene que mirar si ese anuncio publicitario, ¿no? Que es imagen, a veces no es necesariamente, o sea, un texto, ¿no? Si esa imagen está produciendo o no algún tipo de efecto en algunas personas, e incluso se tiene que llegar a tratar o intentar determinar cuál pudo ser el influjo o influencia de ese mensaje, ¿no? O sea, cuántas personas afectó por el tema de la determinancia y otras calificaciones jurídicas, ¿no? Entonces, bueno, pues salió ese mensaje, medida precautoria, se bajó, no se bajó, cuánto tiempo estuvo arriba, pero ustedes entenderán entonces por qué era importante transitar por temas como la semiótica, ¿no? Porque pues hay sentencias, por ejemplo, analizando el tema de la laicidad, ¿no? Me recuerdo de una campaña de quizá era un candidato a presidente municipal en Tepozotlán, que aparecía siempre pues con una cruz atrás, ¿no? Y que bueno, el argumento era que pues se trataban de monumentos simbólicos del, de la población, ¿no? Del lugar en el que quería pues él participar, pero bueno, obviamente quien, quien había demandado, ¿no? O sea, quien había estado al frente de esa queja, pues era que más bien trataba de enviar un mensaje de tipo religioso, ¿no? Ligado a, pues eso, ¿no? A una población que podía ser manipulada eventualmente, ¿no? Dándole a entender que, bueno, pues si llegaba a ser presidente, pues tendría una especie de gobierno eclesiástico, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, bueno, justo en esas materias es donde no parece tan sencillo, como dicen los argumentólogos, analizar esos temas, ¿no? O sea, es decir, al final de cuentas sí requerimos de mínimos elementos o herramientas. Ahora vuelvo a mi planteamiento de hace unos instantes, ¿no? Aquí parece que coexisten la política y lo político, ¿no? Porque esta necesidad de ir conociendo estas estrategias semióticas de marketing, de llegar a más, de influir, ¿no? Que es propia de la argumentación política o de la argumentación de lo político para distinguir, ¿no? Normalmente, bueno, pues recae en la sociedad, ¿no? La sociedad que va teniendo pues ese impacto de esa comunicación y donde el árbitro, la autoridad, pues tiene que estar muy pendiente justamente de eso, ¿no? Que no se trate de un mensaje que sea manipulador, ¿no? Y que de alguna forma genere algunos patrones o efectos nocivos, ¿no? Por ejemplo, pues quizá el más evidente es el tema de la violencia política de género, ¿no? O sea, es decir, cuando detrás de la argumentación de lo político hay un tipo de mensaje violento o misógino, o los denominados discursos de odio, ¿no? O racista, ¿no? Sí, entonces, en ese momento la autoridad dice, bueno, estás utilizando una técnica retórica de argumentación para ganar, pero a costa de increpar o incentivar en la sociedad algún tipo de sentimiento pernicioso o nocivo, ¿no? Entonces, ahí es donde, bueno, pues se encienden las alertas. Justo con la reforma actual, exacto, exacto, Edgar, ya ha provocado nulidad. Entonces, es el derecho calificando la argumentación política. Sí se dan cuenta, ¿no? Claro, ahora justo con la reforma,
hubo una batalla tremenda, campal, que no ha terminado, porque la propuesta era a quitar la mayoría de candados, o sea, a liberar a la argumentación política de cualquiera de estas restricciones, que lo veían así como una restricción. Y entonces, pues, básicamente que esa es una polémica interesante, ¿no? O sea, tenemos la madurez suficiente como, como electorado para recibir esta argumentación política y poder nosotros descalificarla porque justo esa capacidad, esa madurez llevaría a decir, esta la descalifico por racista, por misógina, por violenta. No lo sé, o sea, yo no lo sé, ¿no? O sea, al final de cuentas, gran parte del derecho electoral tiene que ver con esas restricciones, ¿no? Eh, con esas causales, con esas actividades que estamos regulando a través de la fiscalización. Entonces, bueno, pues hay todavía eso. Entendemos que dentro de lo político, lo que ha justificado esos cambios, pues es realmente no el pensar o sea, es decir, no maximizar la libertad de expresión, que podría ser como una especie de salida o de justificación, sino más bien pues tener menos restricciones y tener menos sanciones, ¿no? La sanción que les preocupa justamente es esa, la de la nulidad, la de la imposibilidad de participar, ¿no? En una contienda como pasó en Guerrero, ¿no? Entonces, eso es lo que les preocupa. Que también por ahí va el tema del modo honesto de vivir con la argumentación que la Suprema Corte de Justicia hizo, ¿no? Respecto de ese concepto. A mi parecer, y como también muchas feministas lo advirtieron, pues una argumentación contradictoria desde lo jurídico. ¿Por qué? Pues, pues, porque de alguna forma, eh, ahora justo se acaba de aprobar en el Senado y está ya circulando en los estados lo que ya le llaman la 3 de 3, ¿no? Y entonces, en la Corte avala que algunas entidades federativas ya hayan incorporado este concepto de las 3 de 3, ¿no? O sea, la violencia política de género, los deudores alimentarios, ¿no? Los que están bajo, bueno, los que ya han recibido una sentencia por algún delito, ¿no? Y que esas personas tendrían una limitación para ejercer sus derechos político-electorales, ¿no? Entonces, por un lado, la Corte avala que efectivamente algunas personas no puedan participar como candidatas y candidatos en algunos procesos porque hay estos elementos que justamente están tratando de generar ese mensaje hacia la sociedad, ¿no? Vamos a evitar que lleguen malas personas a proponerse como opciones para cargos públicos, ¿no? Pero en el modo honesto de vivir tienen, o sea, una idea o sea, totalmente distinta, ¿no? O sea, dice, no, aquí esto es un concepto retrógrado, ¿no? Debería de participar, o sea, debería de quitarse, no debería de pensarse, pero en realidad era un mecanismo justo para evitar y que de alguna manera era complementario a la 3 de 3. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos relaciones súper interesantes entre la argumentación jurídica y la argumentación política, ¿no? Donde la argumentación jurídica pues va poco a poco construyendo a través, sobre todo de la jurisprudencia, va construyendo algunos parámetros que puedan servir para calificar, para certificar, para avalar la argumentación política, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí los políticos, lo político va siempre buscando estrategias. Ahora, con el tema de la tecnología, las redes sociales, pues eso se está volviendo cada vez más complicado, ¿no? Porque ¿cómo haces, insisto, ¿no? Primero, pues para estar detrás de toda la comunicación política, que de alguna forma lo hacía el INE y que de alguna forma la reforma viene
a mermar esa actividad. Como ustedes saben, hay un monitoreo. Entonces, el INE está constantemente revisando la argumentación política. O sea, está viendo, si lo vemos en ese sentido, ¿no? Como una especie de semiósfera en la que se van virtiendo todos estos contenidos y ahora que son digitales, sobre diferentes ideas, sobre diferentes cosas, sobre diferentes posturas. Por ahí estaban muy preocupados y siempre están hablando, no, es que, decía el magistrado Rubén Lara, ¿no? Es que dice, ahora hay actos anticipadísimos de campaña, ¿no? Entonces, o sea, estamos asistiendo a, pues eso, a actos que todo mundo conoce, ¿no? Que se están, pues eso, desde hace 2 años antes de que pueda haber un proceso, ¿no? Las famosas bardas, ¿no? Ella es Claudia, ahora, ¿no? Vamos con Marcelo, o sea, todas esas cosas que hemos visto, ¿no? Y eso le decía, ¿no? Ya actos anticipadísimos, ¿no? Y que no, bueno, que es imposible estarle detrás porque pues, las estrategias son infinitas, ¿no? Para poder, pues, como estar posicionándose en términos de marketing en la mente del electorado, ¿no? Y yo le decía, maestrado, me parece que, o sea, ya no podemos hablar de actos anticipadísimos de campaña, porque en realidad las campañas nunca han terminado. O sea, en realidad el concepto es el de campaña permanente. Entonces, o sea, en realidad, o sea, puesto que nosotros pensamos en términos jurídicos y técnicos de periodos de tiempo que coinciden con lo que llamamos proceso electoral, ¿no? Entonces nosotros en función de eso vamos diciendo, se está anticipando mucho, ¿no? Pero es que en realidad, o sea, no se están anticipando, más bien no se han detenido. Ha sido una campaña continua, ¿no? Ese es el tema. Entonces, tenemos que pensarnos, o sea, de otro modo, o sea, tenemos ya no estar pensando en que se adelantaron las campañas, sino que constantemente el modelo de comunicación política está activo, ¿no? Y que no se activa solo en determinados momentos, ¿no? Porque pues ahora con el plan B, fíjense qué curioso, ¿no? O sea, el proceso electoral se, se retrasa. Y dice, ¿por qué, no? Pues porque en cuanto se activa el proceso electoral, se activan otras herramientas de calificación de la argumentación política. Entonces, porque uno podría decir, o sea, en la mente de lo político debería de estar esta idea de más bien adelantarlo, ¿no? Entonces, antes empezaba en septiembre, ahora creo que va a empezar en noviembre, ¿no? Así, ¿no? Bueno, como está ahora, ¿no? En realidad dice uno, ¿a poco les interesa, o sea, insisto, ¿no? Retrasarlo y empezar hasta diciembre, ¿no? El proceso. Pues sí, porque de todos modos lo otro sí se sigue haciendo, ¿no? O sea, incluso por ahí había una videograbación de una reunión de las denominadas corcholatas, donde decía así, ¿no? Al público que ahí se había reunido, ¿no? Seguramente estamos violando el derecho electoral en este momento, pero pues qué importa, ¿no? Es más, vamos haciendo la vaquita. Váyanse cooperando para pagar la multa, ¿no? Entonces ya hemos llegado a ese punto, ¿no? En donde pues ya no, es lo que siempre se dice en estos temas, ¿no? No preocupan las multas en tanto que las multas no salen de la cartera de las personas, ¿no? Que son multadas, sino sale del erario, ¿no? O sea, es decir, al final, pues es la reducción del presupuesto del partido, pero es dinero, pues, que es nuestro, por decirlo así, ¿no? Entonces nosotros pagamos las multas. Entonces, bueno, pues eso se vuelve paradójico, ¿no? O sea, se vuelve surrealista, por decirlo de una manera. Por eso es que también la gente insiste que quizá las sanciones deberían de ser más altas, ¿no? Y ahí está el estira y afloja, ¿no? Entre, pues, digamos, el sector de electoralistas que insiste en poner, hacer medidas más ejemplares y quien está en lo político, quien está jugando ahora, quien tiene el turno, decir, pues no, que no haya restricciones, ¿no? Al contrario, ¿no?
que pueda haber la libertad para poder estar, como decía yo, constantemente en campaña, ¿no? Entonces, me imagino que esta batalla se va a resolver solo hasta el 2025, cuando haya una verdadera reforma electoral, pensemos las cosas y lleguemos a un justo medio, ¿no? Este, yo, yo creo que la idea de un modelo punitivista, ¿no? Ultra sancionatorio no es la solución, pero tampoco creo que, pues eso, ¿no? Taparse un ojo y no ver que en realidad, pues siempre hay esto que llaman partido de Estado, ¿no? O sea, que es otro concepto también. Y que está en campaña permanente, pues eso es evidente, ¿no? O sea, la propaganda pública, ¿no? O sea, que es que tiene restricciones, pues sí, pero pues el Estado en funciones, que, que funciona como un partido político, tiene todo el sartén por el mango, todas las posibilidades para estar pues generando ideas que al final terminen siendo campaña electoral, ¿no? Está interesante, va, ese asunto. Pero hay que entrarle el toro por los cuernos, o sea, hay que nombrar las cosas como son, ¿no? Entonces, claro, cuando estás fuera, pues todo lo quieres fiscalizar, todo lo quieres censurar, todo lo quieres eh, controlar. Cuando estás dentro, pues no quieres que nada te fiscalice, que nada te controlen, que nada te nulifique, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Tendríamos que, eh, como dice Chantal Mouffe, otra vez mi autora de confianza, pues tendríamos que generar espacios agónicos, entendido el derecho electoral como un espacio agónico, ¿no? O sea, es decir, de contienda, en el cual haya buenos ganadores y buenos perdedores, ¿no? Es decir, que se reconozcan las reglas y que esas reglas se respeten. Eso creo que me parece está dentro de la idea de argumentación jurídica para la argumentación política. Es decir, la argumentación política ajustada a esas reglas que la argumentación jurídica le va marcando, ¿no? Y ahí es donde yo encuentro esas conexiones. Insisto, sería maravilloso que pudiéramos tener la oportunidad, y vamos a plantearlo así, de hecho se lo voy a plantear a Rosa Merlin, tener la oportunidad de un diálogo multidisciplinario, ¿no? O sea, de hablar con politólogas y politólogos de estas cosas, y eventualmente yo entiendo, nos harán ajustes, nos revisarán conceptos, nos dirán, pues sí tiene algún sentido, pero nosotros le llamamos de este modo, lo hacemos de este modo, ¿no? Justo estamos transitando hacia allá, yo creo que será interesante. Por ahí alguien me decía, y creo que esto les podría interesar a ustedes, que también tendríamos que hacer ese ejercicio con filósofas y filósofos, ¿no? O sea, es decir, también un espacio de diálogo pues, con quien está haciendo filosofía política, por ejemplo, qué interesante, ¿no? O filosofía que tenga que ver con el derecho, pero no sea filosofía del derecho, porque la filosofía del derecho no es filosofía. Interesante. Es filosofía normativa, como decía, ¿no? Pero bueno, estamos en la argumentación política. Yo eso es lo que les traía esta mañana. Me gustaría escucharles. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué piensan sobre estos temas que estamos discurriendo? Cuéntenme, anímense. Que le agradezco mucho a Edgar, que ha estado bastante activo, ¿no? En el chat. Pero alguien que se anime a hablar aquí. ¿Quién más? Aldo, Eliud, Daniel, tú que siempre hablas. Sí, Daniel, adelante. Sí, sí, Gracias. gracias. Pues lo has dicho muy bien, ¿no? Creo que México ha transitado por
yo creo que más o menos del 2014, 2013 más o menos, a la fecha, en una comunicación política de mucha estrategia y de vaivenes, ¿no? Por ejemplo, recuerdo toda esa estrategia política y de comunicación que se generó cuando la aprobación de las reformas estructurales, ¿no? Cuando se crea el Pacto por México, viene la reforma electoral del 2014 y se genera toda una estrategia de comunicación donde pues se engloban sobre todo a tres principales partidos que siguen haciendo hoy coalición y se genera una estrategia política bien, ¿no? Donde pues nos decían lo que queríamos saber, lo que ellos querían que nosotros supiéramos. Cuando viene ahora esta comunicación política de este gobierno, que se me hace pues no tan buena, empieza los que aprobaron la reforma electoral del Pacto por México del 2014, empiezan a establecer ciertas objeciones al plan A y al plan B, y sobre todo en un punto donde creo que se centró más la discusión fue en desaparecer a los OPLES. Y se generó un discurso sobre eso. Yo en algunas ocasiones yo les comentaba a personas, digo, es que eso de desaparecer al OPLES no es nuevo, es más, ni siquiera es una propuesta original del partido en el gobierno, sino incluso antes del Pacto por México, el PAN y secundado por el PRI, por el PRD, perdón, propusieron la desaparición de los OPLES por dos vertientes. La principal era porque estaban cooptados por los gobernadores en los estados. Esa era la argumentación del PAN. Del PRD era porque salía muy costoso. Pues se retoma esos argumentos, pero ahora la oposición decía que no, que eso era, agarra, se crea el Pacto por México, los meten a la olla y se genera una reforma que le convenía entonces al entonces presidente en turno, ¿no? Y esa comunicación política pues fue una estrategia muy buena, ¿no? Porque nos transitó en pues digamos, en una paz social sin tanta discusión. Lo que no hubo tanta paz social fue con las reformas estructurales, que ahí sí recuerdo que cerraron el Senado, incluso se fueron a una sede alterna para poder aprobar algunas reformas estructurales, en fin. Pero esta comunicación política de hoy creo que ha sido muy, muy deficiente, en ocasiones la siento hasta burda, lo de la ley que está impugnada hoy en la Corte de Comunicación Social, pues sí creo que también genera algunas preocupaciones respecto a la comunicación o a la propaganda personalizada, digamos, donde va a haber muchas antinomias en lo de la comunicación política, de esta ley de comunicación política con el 134 constitucional. O sea que bueno, ¿qué va a pasar? Ahí habrá que ver cómo resuelve la Corte. Pero si la Corte genera ese garantismo o ese formalismo, pues sin duda tendría que declarar inconstitucional la ley de comunicación política por esa antinomia, y que es la que más preocupa, porque pues ya no hay lo que se discute, ¿no? Por ejemplo, las mañaneras, pues no entrarían dentro de una propaganda electoral porque no estaría asignado un presupuesto como tal para ello, entonces, o una promoción personalizada, en fin, creo que es una misma vertiente con dos diferentes discursos, pero uno mejor estructurado que otro, y eso, pues no, sin duda es una argumentación política, como lo acabas de decir bien, es exponer y defender ideas de otros hacia una comunicación política. O sea, no podemos perder de vista lo político de lo
de lo legal, del derecho, en fin. Es más, todos los tipos penales, todas las leyes, pues provienen de una constitución, como bien lo dices, política, y que todo es político. Todo es a intereses de esos hombres, ahora ya mujeres, que hacen las leyes. Hasta ahí mi comentario. Gracias. Sí, gracias, Daniel. Fíjate que de todo esto que nos está diciendo salen cosas bien interesantes. A propósito de esto que dices, este nuevo modelo deficiente, ¿no? O este nuevo modelo no tan positivo, me tocó hablar en el diplomado de lógica y me pusieron lógica política, ¿no? Entonces me puse a estudiar y descubrí que hay una definición que, que se está utilizando dentro de la ciencia política que se llama la lógica de la no lógica. ¿No? Entonces, me pareció interesante porque decían, la lógica política hoy es una lógica no lógica. Y a ver cómo está eso, ¿no? Bueno, pues resulta, y esto tiene que ver con la argumentación política, ¿no? Que el modelo por el que se está optando es un modelo de lógica fuzzi, ¿no? O sea, lógica confusa. Entonces, lo que haces es justamente confundir. Entonces, la comunicación política se trataría hoy en día, y esto no es exclusivo obviamente de México, es global, ¿no? O sea, el modelo de comunicación política actual lo que trata de hacer es generar argumentos contradictorios para que a partir de ahí se pueda operar el sistema a conveniencia, ¿no? O sea, es decir, es como la exacerbación pues eso, del discurso, sí, del doble discurso, más bien, de la modernidad llevado a su máxima expresión, ¿no? Entonces, si tú lo aplicas justo en el modelo de comunicación política mexicana, tiene sentido, ¿no? Es decir, lo que decía es que normalmente los políticos y lo político pueden entrar en contradicción muchas veces, pero eso es deseable en ese modelo. O sea, antes, para lo que para nosotros hubiera sido fundamental, es decir, la coherencia del discurso, ahora no, ahora es un instrumento contrario, ¿no? Sí, y entonces te lo demuestra, ¿no? Con un montón de discursos presidenciales a lo largo del mundo. Entonces sale un presidente a decir, yo voy a hacer esto, y a los 2 meses dice, voy a hacer lo contrario, ¿no? Y entonces, en lugar de que la sociedad reclame, la sociedad se queda, o sea, es como un fenómeno psicológico, ¿no? Se queda como en un impas porque no entiende, ¿no? O sea, no entiende por qué primero la postura era esta y luego a los pocos días la postura es la contraria. Entonces, ese es el modelo de lógica política actual, lógica no lógica, y entonces podríamos decir que la argumentación política está haciendo eso, o sea, está entrando a propósito en contradicción. Que claro, en México es como no militarización, sí militarización. ¿Sí? Y así con todo, ¿no? Más democracia, o sea eso, ampliar la base democrática, no ampliar la base democrática, ¿no? Federalizar, centralizar, ¿no? Y así, o sea, están esas cuestiones que en la lógica antes era, pues, el principio de no contradicción, ¿no? Justamente ahora le digo, pues vamos a hacerlo al revés. Que por cierto, el cine ya lo había anticipado hace mucho, ¿eh? O sea, por ahí había algunas películas donde por ahí aparecía un candidato que decía las verdades, supuestamente, ¿no? O sea, que abiertamente decía lo que pensaba y entonces la gente lo aplaudía y lo lleva ahí. Que coincide este modelo de lógica no lógica con, con lo que llaman en sistemas de gobierno, sistemas populistas. O sea, esa es la lectura. La argumentación política hoy es populista, en tanto que es lógica no lógica y acepta un modelo de contradicciones. Así podría resumirse. Y hay otro factor de lo que hablaste, ¿no? De como yo entendí, empobrecimiento de la comunicación política, que también lo estamos viendo en lo que
ya ha habido un par de conferencias y charlas en la Escuela Judicial Electoral, lo que llaman la tiktokización del modelo de comunicación política, ¿no? O sea, en que ya se ha dejado de lado proponer ideas y se ha pasado a más bien al tema que también me tocó dar una conferencia sobre eso, la notoriedad. O sea, es decir, ganar seguidores, ¿no? Entonces, ganarse a toda costa, no importa, o sea, haciendo el ridículo, diciendo tonterías, ligándote con figuras que tienen notoriedad, ¿no? Entonces, bueno, pues así podríamos leer hasta el concierto de Rosalía, ¿no? O sea, en esta pugna por el poder, pues en lugar de decir voy a presentar una reforma, voy a arreglar esto que estaba mal hecho, voy a hacer tal cosa, voy a transformar, no, mejor traigo un artista que tenga notoriedad y que me atraiga pues atención, ¿no? Entonces, estamos transitando hacia un modelo pues más ¿cómo le llaman? De show, ¿no? Los norteamericanos tienen una expresión, ¿no? Sobre esto, ¿no? O sea, el marketing a toda su expresión, marketing político. Entonces, la argumentación jurídica, básicamente eso, ¿no? Como listas de popularidad, como trendings, ¿no? Entonces, es una argumentación jurídica basada en el trending topic. Está interesante, ¿va? O sea, cómo es que estamos viendo hacia allá, ¿no? Edgar, adelante. Sí, doctor. Creo que lo que estamos viviendo ahora, las estrategias de comunicación política se basan principalmente en una persuasión emocional, vamos a llamarle. Como que se utilizan falacias lógicas ahora para convencer a la audiencia. ¿Cómo lo hacen? Pues creando la manipulación de emociones de esa audiencia a la que está dirigida. Los hechos se exageran, se utilizan argumentos, no sé, ad hominem, ataques personales, ¿no? Que ayudan a desacreditar a los oponentes. Porque ahora ya no se utiliza presentar argumentos sólidos y que estén basados en evidencia. Lo que yo alcanzo a percibir es que se utilizan, lo que usted decía, técnicas retóricas, como el uso de metáforas, quizá analogías, y de esa forma se trata de persuadir a la audiencia. Esto va de la mano con utilizar técnicas de propaganda y publicidad, digo, y la mañanera es un caso notorio de eso, ¿no? Ahora, estas estrategias efectivamente no siguen, las reglas que nos marca la lógica tradicional. Sin embargo, son efectivas en la política porque tienen una direccionalidad, bueno, están dirigidas a la percepción emocional y subjetiva de la opinión pública. Y bueno, yo creo que este discurso en sí es peligroso, ¿no? Porque se utiliza para difundir información falsa o engañosa. Se manipula la opinión pública y se construye lo que ahora conocemos como la posverdad. ¿Y sería cuánto, doctor? Sí, no, exacto, y se nos había pasado ese concepto, posverdad, exactamente. O sea, es la construcción de falacias, como lo dijiste tú, ¿no? O de un espacio falaz en términos de argumentación. Entonces, se instituye como modelo, ¿no? O sea, esa es la cuestión, ¿no? Y entonces entenderán por qué era importante atender el tema de las emociones, ¿no? Porque cada vez va siendo más utilizado y nosotros desde el derecho a veces no llegamos a entender, ¿no? O sea, a veces, pero ¿cómo es que pues se generó este consenso a partir de una postura, un planteamiento ilógico, ¿no? O sea, a nosotros nos puede, como es evidente que está trastocando las reglas, ¿no? No solo de la lógica, ¿no? Sino las reglas del derecho. ¿Por qué se hace así? Claro, pues porque está haciendo a través de una emoción, y ya lo han dicho los filósofos, ¿no? O sea, Bauman dice, el elemento político más importante de la contemporaneidad es el miedo. Entonces, por miedo, nosotros somos capaces como sociedad de generar un consenso autoritario contra los derechos humanos, o sea, digamos, renunciar a todo lo que hemos ganado, ¿no? Podemos justificar un estado de excepción.
Y es difícil porque es que a nosotros no nos enseñaron a medir las pasiones, ¿no? O sea, a medir las emociones, a saber qué efecto puede tener en el electorado. Y es básico porque justo, insisto, por una emoción que nos obnubile, podemos aceptar muchas cosas. Entonces, esto de la posverdad es cierto y hay que tener cuidado y pues me parece que ustedes que se han inscrito en un diplomado de argumentación, pues podrían echar mano de todas estas técnicas, de todas estas herramientas que le estamos brindando, pues para tratar de hacer ese tipo de análisis. Dicho sea de paso, me parece que podríamos recomendar a este punto la película de Netflix Don't Look Up, ¿no? Que justamente recoge esto que estamos diciendo. ¿Ya la vieron? ¿Tú, Daniel, ya la viste? Tienen que verla, es un peliculón. Edgar dice que sí, ¿no? No mires arriba, Don't Look Up. Es una descripción, pues eso, es una parodia, ¿no? De la situación política actual. Es maravillosa esa película. Pues muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo, que quiera decir algo? No. Creo que resultó una clase muy entretenida y muy productiva y al menos a mí intelectualmente me incentivó mucho este tema. Yo creo que de aquí pueden salir varias cosas. Pues les agradezco su atención, les deseo una feliz jornada, y bueno, nos estamos viendo. Seguramente en este diplomado me va a tocar todavía volver. Gracias, Aldo, gracias, Edgar, gracias, Daniel, gracias, Raúl, gracias, Elius, y alguien más que esté por acá, ¿no? Bueno, gracias, cuídense, nos vemos. Chao. Hasta luego. Adiós. Sí, Aldo, ¿ibas a decir algo?